Quiero darles la bienvenida a nombre de la Asociación Ferreycorp. Mi nombre es Estefanía Muñoz y soy parte del equipo. Esta ya es conocida nuestra secuencia de Zona Franca y hoy en la Semana de Valores conversaremos sobre el tema la tolerancia y la empatía para la vida. Y nos acompaña un invitado especial, Juan González, quien es filósofo y docente especialista en temas de ética. Se desempeña desde hace más de una década en diversos espacios académicos universitarios, tales como la PUC, la UP y la UPC. Les voy a contar un poco sobre la dinámica de este evento. La duración aproximada de la presentación es de 35 minutos. Posteriormente van a poder realizar sus preguntas para que nuestro invitado las pueda responder en vivo. Recuerden que durante la ponencia los vamos a estar leyendo por el chat, así que esperamos que puedan interactuar con nosotros, enviarnos sus comentarios y que puedan disfrutar de esta charla. Bienvenido, Juan, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, en tu persona, agradecerle a la Asociación Ferreycorp por esta amable invitación. Muchas gracias, espero que disfruten también. ¿Ya podemos empezar? Sí, cuando ustedes quieran. Perfecto, entonces, ¿tú nos compartes tu presentación? He enviado el PPT para que me ayude, para poder ver los comentarios. Perfecto. A ver, un segundo, por favor. Como saben, la dinámica del día de hoy está concentrada en el tema de la tolerancia y empatía para la vida. El día de mañana tengo también el gusto de acompañarlos con el tema de la responsabilidad y voy a tratar de vincularlos sin que eso signifique que los que no puedan asistir mañana quede completo lo de hoy día o viceversa, que los que vengan mañana no puedan entender lo que se diga mañana porque no vinieron hoy día. Pero sí me parece que son cuestiones que son complementarias y que se pueden retroalimentar de forma interesante. Entonces pasemos a la siguiente viñeta con la cita de apertura, que me parece una cita interesante e importante para tener en cuenta. Es de un teólogo alemán que falleció durante la Segunda Guerra Mundial, fue un enemigo enfrentado del nacionalsocialismo, y lo que nos dice Dietrich Bonhoeffer es: ¿quién soy yo? ¿Este o aquel? ¿Seré hoy este, mañana otro? Creo que lo que nos interpela la cita de Bonhoeffer es entender de que él no está pretendiendo decir de que vivimos en un mundo donde la identidad es relativa, donde la identidad es algo que está fluyendo como perdida en alta mar, sino que lo que entiende Bonhoeffer es que la subjetividad moderna se ha aislado del sentido de la comunidad, ¿no? Que la subjetividad moderna se ha encerrado en sí misma y que por el miedo, por el fanatismo que produce el miedo, ha sido incapaz de poder entender de que quien es uno es también los otros, ¿no? Entonces creo que ese es un punto importante que hay que comenzar a señalar, ¿no? Y que es lo que vamos a tratar de conversar el día de hoy, ¿no? Por eso me parece importante la cita de Bonhoeffer, ¿no? Que no es simplemente, como vuelvo a repetir, de que nuestra identidad está ahí como una hoja en el viento, perdida, ¿no? Sino que nuestra identidad interactúa permanentemente con la constitución de la identidad de otros, de otras, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo? Este o aquel, seré hoy este, mañana otro, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos siempre interpelados por distintas personas diariamente y estas personas nos interpelan demandando y exigiendo algo de nosotros. ¿Qué? Eso es lo que vamos a ir conversando el día de hoy. La siguiente viñeta, por favor. Si pensamos un rasgo distintivo del humano, seguro podríamos traer a colación el pensar o el amor, ¿no? Pero lo que conocemos en la actualidad es que un rasgo evolutivo central de nuestra especie es el de la empatía. Nuestra evolución dependió de nuestra capacidad de poder ponernos en el lugar de otros. Más que de seguro ustedes se preguntarán, ¿cómo así? ¿No? Pasemos a la siguiente viñeta. Sin extendernos demasiado en el tema, un debate al que se suele retornar es si somos altruistas o somos egoístas por naturaleza, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza humana? En la actualidad sabemos que como especie evolutivamente nos diferenciamos de otras especies
pues decidimos incluir entre nosotros y cuidar de ellos a los que se encontraban en una condición de fragilidad o de vulnerabilidad. Como bien saben, otras especies no tienen ningún problema de que si uno de los miembros de la comunidad se encuentra débil, sencillamente descartarlo, desecharlo, ¿no? O sea, muchas especies animales se caracterizan por una visión bastante cruda o dura, ¿no? De que más importante es el colectivo sobre lo individual. Los seres humanos como especie hemos ido evolucionando gracias a la posibilidad de darle valor a la idea de que debemos cuidar de los otros y que es intrínseco a la dignidad humana, es intrínseco al proceso evolutivo humano el hecho de la conciencia de la interdependencia, de que los seres humanos nuestra vida es frágil, es vulnerable, y porque es frágil y vulnerable debemos tomar conciencia de esa vulnerabilidad y fragilidad y hacerla nuestra, ¿no? Los que tenemos la experiencia de cuidar a un bebé pequeño, ¿no? A una hija, a un hijo, somos conscientes de precisamente esa vulnerabilidad, esto de no haber estado acabado, terminado, ¿no? O sea, un bebé pequeño es totalmente incapaz de poder ser suficiente de sí mismo, requiere de cuidado, requiere de atención. Entonces, evolutivamente la especie humana ha crecido con la capacidad de cuidar de otros, ¿no? Y vuelvo a repetir, el debate siempre ha estado abierto si somos altruistas por naturaleza o somos egoístas por naturaleza, pero me parece que, como les vuelvo a repetir, el tema de la empatía, de la conciencia y la interdependencia, que cuidamos de otros para que otros cuiden de nosotros, que cuidamos de los más débiles cuando lo necesitan, es un rasgo de cooperación importante en la especie humana. Y como digo, creo que es significativo señalarlo. Siguiente viñeta, por favor. La debilidad y fragilidad que en diversas especies de animales, como les decían, serían rechazadas, dado que se pone en peligro al grupo. En el caso de los seres humanos, fuimos evolucionando en un complejo entramado ético, político, religioso, económico, cultural, en el que asumimos que no podíamos dejar atrás o deshacernos sin más de los más débiles, ¿no? Que creo que es un poco, resume lo que había estado hablando hace un momento. La siguiente viñeta, por favor. Recordemos también que nuestra sociedad occidental construyó durante décadas el concepto de tolerancia en la modernidad, con el fin de poder desarrollar un orden social que facultara la convivencia en espacios en los que las diversas prácticas y cultos religiosos impedían en grado sumo la constitución y desarrollo de un sentido de comunidad. No es casualidad que sea el siglo XVIII el periodo en el que este concepto se instituye de forma amplia con el fin de que se superen los enfrentamientos religiosos y bélicos. Recuerden que en Europa, durante el siglo XVIII se logra ya ir desarrollando precisamente no solamente textos sobre la tolerancia, ¿no? Como los de Hume, sino también que en la práctica ético-política comiencen a haber acuerdos, comiencen a desarrollarse políticas sociales, públicas, instituidas a la base de respetar la diferencia del otro, ¿no? La importancia del orden comunitario, la importancia del bien común, la importancia de no entender tolerar como simplemente hacer un esfuerzo, como algo que te incomoda, sino tolerar en el sentido de entender de que la diferencia forma parte del grueso de la comunidad, que en vez de pensar a la comunidad como un orden hegemónico, como un orden en el que todos tienen que pensar, sentir, creer lo mismo, en un orden más bien en que la diferencia se mantiene. Ahora hay que entender esto, y esto es importante. Históricamente, esta tolerancia es una tolerancia que va a dividir los espacios entre lo público y lo privado, con los efectos y consecuencias que esto va a tener. No me quiero extender demasiado en eso, pero hay que entender lo siguiente. Históricamente lo que va a significar esto en Occidente es que el espacio de la religión pasa al espacio privado, las conductas sociales pasan al espacio privado. ¿A qué me refiero con las conductas sociales? ¿Cómo se administra una familia? Va a depender del pater familia, del padre de familia, va a depender de la autoridad familiar, no va a ser un asunto público. Más bien en los siguientes décadas y siglos va a irse discutiendo que ese ámbito familiar no es tan privado, sino también
implica ya un ejercicio de control público de parte del Estado, ¿no? Entonces la familia ya no va a ser este orden privado que se contrapone al orden público, sino que se va a complementar con ella. Entonces, pero en este primer espacio de la tolerancia, lo que va a ir significando en un orden ético-político, como les digo, es la separación de un espacio político, público, una res pública, una cosa común, un espacio de convivencia, donde las personas tienen la capacidad de poder entenderse y llegar a acuerdos, ¿no? Entender de que los derechos de las personas pasan indefectiblemente por los derechos de otras personas. Me explico con esto, de que no se puede pensar un orden público en el que se justifique el abuso de otros miembros del colectivo. Por eso es en este periodo que en países como Inglaterra y luego en Estados Unidos, que Estados Unidos va a ser uno de los países occidentales donde va a resistirse más, es el tema de la esclavitud, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la esclavitud va en contra de una carta de derechos, va en contra de una idea de que todos somos miembros del colectivo, de la comunidad, ¿no? Entonces, las sociedades liberales occidentales van a ir ampliando y complejizando la manera en que van a ir incluyendo la dignidad y los derechos de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Acá me comenta María Santos algo que no he podido ver permítame un ratito. Dice María Santos, ¿por qué nos enseñan de que todas las opiniones son respetables? Estoy convencida que no es así, las personas son respetables, las opiniones no. ¿Cómo tolerar lo intolerable? Creo que es algo que puede servir en este punto. Entendamos esto, María. Como digo, es un proceso evolutivo y es un proceso evolutivo histórico, no es un proceso evolutivo natural, es un proceso evolutivo histórico. ¿Qué cosa significa? Que como sociedad hemos ido llegando a acuerdos. Esto ya no lo podemos tolerar, esto ya no lo podemos aceptar. Por ejemplo, la esclavitud, ¿no? Llegamos a un punto en Occidente donde dijimos, ya la esclavitud no la vamos a aceptar. Eso significa que de la noche a la mañana la esclavitud todo el mundo dijo, oh, ¿verdad, no? Ya no debemos tener esclavos. Ah, no, ya está bien que no hay esclavos. No, fue un proceso político, histórico, cultural que fue deviniendo hasta la actualidad, que sigue habiendo problemas de racismo, discriminación, clasismo, pero que, o sea, la idea ya está extendida, ¿no? Entre los más, de que no es correcto tratar de poseer a personas. Ojo, ¿esto significa que el problema de la esclavitud ha desaparecido? No, porque uno de los negocios ilegales que dan más recursos, seguramente ustedes lo saben, son la trata de personas. Entonces, ¿es bien paradójico eso? Sí, es bien paradójico. Que por un lado, la esclavitud haya sido abolida de todos los códigos legales, pero sigue habiendo tráfico de personas y se sigue haciendo dinero con eso. Eso hay que entenderlo, de que siempre va a haber estas paradojas que uno no pueda terminar de comprender o entender por qué siguen ocurriendo. Tal vez ocurren porque muchas veces creemos simplemente que la institucionalidad o la aparición de una ley, de una norma o de una tradición política inmediatamente, mágicamente cambia la actitud política de la sociedad. Creo que es importante entender de que para que haya estos cambios, y creo que eso es un punto fuerte dentro de la exposición de hoy, se requiere y se necesita que los actores, los ciudadanos, las personas, tengan la capacidad de actuar cívicamente, o sea, de sentirse compelidos, llamados a actuar, de que no simplemente uno pueda decir, ah, bueno, sí, en Madre de Oro hay tráfico de personas, pero bueno, como a mí no me afecta, veo para otro lado, como ese no es mi asunto, yo no vivo en Madre de Dios, miro para otro lado, ¿no? Y hay muchas historias cotidianas de gente que es engañado con propuestas de trabajo, de cajera, ¿no? De vendedora, y es llevada a esos espacios y engañada. Uno diría, pero ¿cómo un adulto puede ser engañado? La necesidad muchas veces es apremiante y hace que las personas tomemos malas decisiones, ¿no? Entonces, esto lo conecto con lo que tú nos estás preguntando, María, ¿de qué manera? De que de la misma forma, vivir en una sociedad que implique que todos los actores son ciudadanos, ciudadanas, que tienen por default una dignidad intrínseca, es una idea importantísima. Pero como tú haces la distinción, el hecho de que todos tengamos de forma intrínseca dignidad no significa que todo lo que hagamos y decimos tiene que ser tolerado sin más, porque tiene que haber acuerdos, pactos de esto
no puede ser aceptado. Comenzaba yo con esta cita de este teólogo alemán que fue desaparecido por el régimen nazi, y creo que precisamente hay cosas como el nacionalsocialismo con las que no deberíamos simplemente decir, bueno, hay gente que quiere creer en el nacionalsocialismo, lo aceptamos. No, precisamente lo que una visión comunitaria de tolerancia tiene que dialogar, debatir, llegar a acuerdos, esto no se tolera, y no se tolera por tal razón, tal razón, tal razón. ¿Por qué no estaríamos de acuerdo con el nacionalsocialismo? Porque respetamos la dignidad como un derecho intrínseco. Ninguna cultura, tradición política, social, económica puede estar por encima de otra. Si no, no formaríamos parte de un mismo colectivo. Entonces, esa es otra razón para rechazar al nacionalsocialismo. Entonces, sí creo que es importante entender de que en un debate contemporáneo es importante escuchar las opiniones de los demás, pero estas opiniones no pueden simplemente ser vertidas como es mi opinión y nada más. Y esto es algo que voy a conectar dentro de poco. Creo que nos hemos convertido como, y eso es un proceso también histórico, nos hemos convertido, María, y esto es obviamente para todos, digo María en relación a la pregunta de nuestra compañera, María, nos hemos convertido, creo yo, en pequeñas cajas de resonancia. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Como que nos gusta escuchar lo que nosotros decimos y pensamos, pero no nos interesa escuchar a los demás. Entonces, si no hay espacio para el diálogo, no hay espacio para la empatía, no hay espacio para la tolerancia. Ahora bien, ¿eso significa que yo tengo el derecho a decir lo que yo quiera? No, porque vuelvo a repetir, cuando yo me vuelvo una pequeña caja de resonancia sobre mí mismo, no desarrollo una capacidad crítica de ponerme a pensar, ¿tiene sentido lo que digo? ¿No será ofensivo lo que digo? ¿No estará vulnerando los derechos básicos de los demás lo que estoy pensando que es correcto? Entonces, cuando no tenemos ese espacio de juicio crítico, ¿no? Esta capacidad que pensaría Kant es fundamental para el desarrollo del intelecto, o sea, la capacidad de poder nosotros mismos juzgar y decir, oye, ¿es correcto lo que estoy pensando? ¿Es adecuado lo que estoy creyendo? ¿No será necesario de repente informarme más, conocer más? Entonces creo que eso es importante en una cultura que promueve la tolerancia, hacer distinciones de ese tipo, digamos, ¿no? De que hay ideas que no podemos tolerar sin más y que obviamente se respetan las personas, pero no se puede aceptar sin más cualquier tipo de idea porque vuelvo a repetir, no somos agentes individuales. Como les decía al comienzo, hay una interdependencia, hay un vínculo, hay una relación, nos necesitamos unos a otros. Disculpa o disculpen que me haya centrado tanto en esto, pero me parecía importante para no dejarlo atrás, porque creo que a mucha gente le interesa cuando se habla de tolerancia, si la tolerancia puede soportarlo todo, digamos, ¿no? Creo que ese es un punto que habría que pensar. Ahora, si lo vemos desde el punto de Derrida y la deconstrucción, se va mucho más lejos todavía, digamos, ¿no? Derrida, digamos, ¿no? De que hasta qué punto se puede tolerar lo intolerable, ahí está precisamente el reto de la tolerancia, digamos, ¿no? Pero eso es una puerta que no quiero abrir porque va hacia un debate mucho más complejo que no es el que nos incumbe el día de hoy, pero lo menciono no por dejarles la curiosidad, aunque seguramente les ha dejado la curiosidad, pero lo menciono porque para que de algún modo sepan de que estoy enterado de ese debate, pero no quiero ir hacia ahí porque, como les digo, ya escapa a los límites del día de hoy. Pero continuamos con la siguiente viñeta, por favor. Trayendo de esta manera al colectivo social una paz sostenida en la idea de comunidad, la cual reconoce las diferencias y particularidades de sus miembros, pero remarca la importancia de la necesidad de la constitución, desarrollo y expansión de un espacio civil público que sea incluyente y no segregacionista. O sea, lo que comenzó a construir la cultura liberal de la tolerancia fue que las personas tengan libertad de expresión, libertad de culto, libertad de la propiedad, dignidad intrínseca, pero el derecho a hablar en público y ser escuchados, debatir en público ideas, pero que esto no signifique vulnerar o dañar la dignidad de otras y de otros. Ojo, esto también ha sido utilizado de manera perversa, porque cuando se han introducido temas de discusión como la eutanasia, el aborto, el tema de
adopción por familias monoparentales, etcétera, etcétera, o el derecho de las mujeres al voto, por ejemplo, ¿no? Mucha gente decía, no, yo no puedo discutir el derecho de las mujeres al voto porque eso me ofende. Y ahí, precisamente, es importante no esconderse detrás de esto que habíamos mencionado hace un momento cuando respondía a la pregunta de María, bueno, si a él le ofende ese tema, entonces mejor no hablamos de eso. No. Hay que justificar por qué algo le podría ofender, por qué el derecho de voto le podría ofender a alguien. La persona de qué forma lo justifica. Lo más probable es que no tenga argumentos que puedan ser plausibles para el colectivo. Pueden ser plausibles para su voluntad o para su parecer, pero precisamente un elemento fundamental de la tolerancia tiene que ver con la constitución de un colectivo social. Si no hay colectivo social, si no hay comunidad, no estamos hablando de tolerancia, estamos hablando ya de segregación. Es importante eso, que las opiniones puedan ser vertidas en un espacio en que el grupo pueda dialogar, pensar y decir, bueno, esta idea no nos compromete, no nos vincula, no nos relaciona, la dejamos de lado, ¿no? Siguiente viñeta, por favor. Ojo, esto no ha implicado que no existan pueblos como los espartanos en la antigüedad, que por ejemplo desechaban a los niños con algún tipo de discapacidad, o los nazis en el mundo contemporáneo, pero cabe que recordemos las figuras de la vulnerabilidad y por ende la hospitalidad básicas judías. Por ejemplo, la viuda, el huérfano y el extranjero, ¿no? ¿Por qué no he apelado a una visión kantiana de tolerancia, sino que me he ido hacia una visión judía, como pensadores como Jacques Derrida, Levinas, Franz Rosenzweig, porque me parece que eso es mucho más amplia la tolerancia cuando se la piensa no desde el marco liberal o desde el marco kantiano. ¿Por qué? Porque el problema con la tolerancia, como la puede entender el liberal, es que el liberal nunca va a renunciar al yo, a la subjetividad última, pura. Y me parece a mí que la tolerancia debería tender más bien a una visión de comunidad, ¿no? Y veamos el relato de Kafka sobre comunidad. Pasemos a la siguiente viñeta, por favor. Somos 5 amigos. Una vez salimos, uno tras otro, de una casa. Primero salió uno y se colocó al lado de la puerta de calle. Después el segundo salió por la puerta. O mejor dicho, se deslizó con la misma suavidad con que se resbala una gota de mercurio y se ubicó no lejos del primero. Después el tercero, después el cuarto, después el quinto. Finalmente, nos pusimos todos en una línea parados. La atención de la gente empezó entonces a centrarse en nosotros. Nos señalaban y decían, los 5 acaban de salir de esa casa. Desde entonces vivimos juntos. Sería una existencia pacífica si no viniera siempre un sexto a entrometerse. Siguiente viñeta, por favor. No nos hace nada, pero nos resulta fastidioso. Y eso ya es bastante. ¿Por qué se mete por la fuerza donde no se quiere saber de él? No lo conocemos y no queremos aceptarlo con nosotros. Tampoco nosotros 5 nos conocíamos antes y, si se quiere, tampoco ahora nos conocemos unos a otros. Pero lo que entre nosotros 5 es posible y se admite, con ese sexto no es posible y no se admitirá. Aparte de todo esto, nosotros somos 5 y no queremos ser 6. ¿Y qué sentido tiene en definitiva este permanente estar juntos? Ni siquiera para nosotros tiene sentido alguno, pero nosotros ya estamos juntos y continuamos así, pero no queremos una nueva unión en razón precisamente de nuestras experiencias. Pero, ¿cómo puede uno hacerle entender esto al sexto? Darle largas explicaciones significaría ya casi una aceptación en nuestro círculo. Preferimos no aclarar nada y no lo aceptamos. Por más que saque trompa, lo alejamos a codazos, pero por más que lo alejamos a codazos, él vuelve. Fin del cuento. Esta es una narración corta de Kafka que se llama Comunidad. Y pasamos a la siguiente viñeta. Pero, ¿qué nos quiere decir Kafka en este relato? Hay muchas cosas, y estos relatos breves de Kafka son de verdad muy interesantes, muy valiosos, ¿no? Y creo que están conectados, como les decía, con estas figuras de la tradición judía, ¿no? De la viuda, el huérfano y el extranjero, ¿no? Que, si se dan cuenta, son figuras de vulnerabilidad, ¿no? Porque la viuda, al quedarse en un mundo antiguo, ¿no? Una mujer al quedarse sin esposo, ya no tenía una representación pública, social, ¿no? Entonces era una mujer que quedaba en una orfandad. Lo mismo el huérfano, ¿no? O sea,
si mueren sus padres, ¿quién va a velar? ¿Quién va a responder por el huérfano? ¿Quién lo va a alimentar? Y el extranjero viene de fuera, no tiene familia, vínculo, relación. Si no tienes vínculo, familia y relación, ¿quién va a responder por ti? ¿Quién va a dar cara por ti? ¿No? Entonces, estas figuras de hospitalidad creo que pueden servirnos para entender la amplitud que debería tener la tolerancia, les decía, en la actualidad. Allende la complejidad que podamos construir, creemos que es importante detenernos en ciertos aspectos del proceso de constitución de la subjetividad moderna. Se nos ha hecho creer que existe un yo latente y esencial que se constituye, sea desde una esencia interna que debe aflorar, siguiente viñeta. También se le suele presentar al yo como una tarea que implica enfrentarse a lo externo. Por ello demanda y exige de nosotros concentrarnos en devenir quién nos toca ser, confrontándonos con los diversos estamentos y condiciones que la sociedad en su conjunto nos contrapone. Históricamente habría que pensar que en el siglo XIX, con la aparición de la burguesía, ¿no? Acuérdense, finales del siglo XVIII, es la caída de Francia, ¿no? Entonces, con la caída de Francia, comienza el mundo occidental ya modelos políticos mucho más liberales, ¿no? Aparece como las grandes industrias, aparece la burguesía, y aparece la idea de la subjetividad, del yo moderno, ¿no? Los románticos son románticos no porque les gustara canciones de amor, sino que los románticos se les llama así porque tienen una subjetividad que se constituye desde el enfrentamiento de encontrar un true self, un verdadero yo que se encierra en sí mismos. Y otra forma también que van a tener el romanticismo es esta visión más heroica, de ir al mundo, a buscar en el mundo tu verdadero yo, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas visiones contrapuestas se han mantenido en la idea de que hay un verdadero yo que hay que alimentar, ¿no? Pero creo que esto nos desvía o nos impide atender a la idea de que la comunidad se constituye desde un yo que se alimenta desde otros. O sea, que en vez de vernos como yo y la comunidad, ¿no? O como una subjetividad contra el colectivo, deberíamos entender de que el sujeto es sujeto desde el colectivo y que el colectivo necesita de sujetos que también sean sujetos particulares, que puedan proveer su particularidad y su diferencia al colectivo. Ni el colectivo subsumir al sujeto, ni el sujeto emanciparse totalmente del colectivo. Lamentablemente hemos devenido en una cultura neoliberal del consumo, una cultura rápida, inmediata, por la forma de la constitución de la tecnología, que ha agravado, ¿no? Ha hecho más grave, más complicado, más difícil, la forma en que tenemos de poder ser empáticos, afectivos, de interesarnos por lo que sienten, piensan las otras personas. Y esto, como les digo, afecta y afecta en grado sumo la posibilidad de la constitución de una comunidad. Entonces, si nos ponemos a pensar en el texto de Kafka, en el breve relato de Kafka, muchas veces, ante la diferencia y la particularidad de otros, no lo toleramos, no queremos ni siquiera vernos integrados en una comunidad, ¿no? En esta pandemia, sobre todo, donde la carencia material, el tema de la salud, hace que solamente podamos responder por nosotros mismos, nos obliga de alguna manera a creer de que estamos solos, de que no necesitamos a los demás, de que solamente tenemos que responder por nosotros y por nuestras familias, porque vivimos en sociedades inequitativas, injustas, desiguales, lo que conlleva muchas veces a que sintamos de que solamente tenemos que responder, como vuelvo a repetir, por nosotros. Pero creo que ahí estamos perdiendo algo importante. ¿Y qué es lo que estamos perdiendo? Estamos perdiendo nuestra humanidad. Nuestra humanidad se juega en ese fino encuentro, en ese fino equilibrio entre lo colectivo y lo individual. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Se define en relación a cómo me comporto y cómo interactúo con otros, cómo le doy acogida, cómo le doy cabida a otros, a otras, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo? No es algo que yo solo puedo responder. ¿Quién soy yo? Está vinculado indefectiblemente al otro, ¿no? Allende de nuestras creencias religiosas, hay una frase del Antiguo Testamento que me gusta bastante, que es en Génesis, cuando Dios interpela a Caín y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le dice: ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? ¿No? O sea, y creo que sí, sí somos guardianes de nuestros hermanos. ¿En qué sentido guardianes? No como policías que tenemos que estar 24/7 cuidando a un reo o a un interno presidiario,
sino guardianes de nuestros hermanos en relación a que la respuesta a la pregunta ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Indefectiblemente está vinculado a los otros, a la comunidad. Y creo que eso es lo que se da cuenta de Kafka, ¿no? Lo difícil que se nos hace siempre, al estar tan metidos en el yo, en el self, ¿no? En la subjetividad, de poder salir de ese yo y comenzar a preguntarnos qué están viviendo otras y otros, qué le está ocurriendo a otras y otros, ¿no? Entonces creo que eso es importante entender. María Santos, Yolanda nos dice, saluda. María Santos nos dice, ¿cree que el sentimiento de la compasión es importante en estos tiempos? Sí, María, creo que la compasión es importante, pero creo que más que la compasión deberíamos partir de la compasión. ¿A qué me refiero con la compasión? La compasión es un sentimiento que te da pena o lástima el otro, pero podría sencillamente decir, qué pena, y mirar hacia otro lado. En cambio, la compasión tiene que ver más con la empatía y tiene que ver más con la tolerancia en la medida de que me vinculo con el otro porque vivo lo que el otro está viviendo, no porque me esté pasando lo mismo, pero porque tengo la capacidad de entender lo que está sufriendo el otro. O sea, lamentablemente vivimos en un país en el cual solamente conocemos el país en una comisaría, en una prisión y en un hospital. Vean los espacios que les estoy describiendo, son espacios de mucha desigualdad, de mucho abuso. Y, por ejemplo, ahorita con el tema del COVID, cuando alguien vive el tema de un hospital, es una lucha titánica, es una lucha prácticamente perdida, en la que uno tiene que mover cielo y tierra para poder internar a un familiar en una UCI. Y solamente los que viven esa situación logran entender y dimensionar lo desigual que es este país, lo inequitativo que es este país, lo duro que es este país. Entonces sí me parece importante que las personas tengan compasión de otros, pero me gustaría más pensar en una compasión, en sentir el dolor de otros como propio. Esto no es un ejercicio perverso, ¿no? Un ejercicio que uno quiera sentir el dolor de los demás, como si se tratara de una terapia estoica. Pero sí creo que ser consciente del dolor de otros nos da un awareness, o sea, nos da una toma de conciencia diferente, distinta del mundo que estamos compartiendo con los demás. El mundo actual es un mundo en que toda la tecnología está pensada para escondernos en nosotros mismos, para encerrarnos. Y creo que una forma de dar batalla a eso o dar respuesta a eso es entender de que la especie humana como especie sobrevive porque responde a un colectivo, porque responde como grupo. O sea, lo que nos distingue como especie es tener la capacidad de poder ser interdependientes, necesitarnos unos a otros. De repente el dinero, el trabajo, la posición económica nos hace olvidar que somos interdependientes, pero siempre somos interdependientes unos de otros, nos necesitamos unos a otros. Entonces la tolerancia es el camino a la interdependencia, porque primero siempre va a haber el choque con el diferente, como nos está diciendo Kafka. El otro siempre me va a parecer raro, extraño, incómodo, porque no lo conozco. Pero precisamente a partir de abrirme a la experiencia del otro, voy a poder comenzar a generar comunidad. Ahora, una comunidad no es que todos estemos como ositos cariñositos, agarrados de la mano, besándonos, llamándonos unos a otros. No, una comunidad va a implicar siempre disidencias, separaciones, rupturas, enfrentamientos, pero dentro de la conciencia de que somos un colectivo donde la dignidad se mide en relación al más débil de nosotros. La calidad de nuestra vida se debe medir en relación al último de nuestros hermanos o nuestras hermanas. Entonces, una sociedad es tan justa como seamos justos con los más débiles, no con el más fuerte. Blue de Blues nos dice, de acuerdo al tiempo en que vivimos, la empatía será una habilidad blanda poderosa o de volver a la normalidad bajará su desarrollo. Yo creo que la empatía debería ser algo que esté integrado a nuestra práctica cotidiana. Lo que ocurre, o podríamos decirte blé de blé, ¿no? Lo que ocurre, blé de blé, es que en una sociedad inequitativa, injusta, violenta como la nuestra, ser empático pareciera más una debilidad que una fortaleza. Pero en realidad ser empático es una fortaleza. No todo el mundo tiene el carácter, la capacidad
de poder escuchar, atender, sentir lo que otros sienten en una época donde todo el mundo juega solamente para su propia camiseta, para su propia necesidad, y que no tienen una visión de colectivo o de comunidad. Entonces, estamos hablando de que ya vamos a cumplir 200 años, pues la pregunta es: ¿200 años de qué? ¿De república realmente? ¿De comunidad realmente? ¿Nos sentimos todas y todos invitados a la mesa en estos 200 años? Entonces, sí creo que la empatía es importante que la integremos a nosotros, y es una pregunta válida la que tú dices, ¿no? Si luego con la normalidad esto va a significar de que la gente lo mantenga o simplemente lo deje de lado, ¿no? Yo esperaría que más bien entendamos que la empatía tiene estos costos, de que no necesariamente todo el mundo va a ser empático como nosotros. El ideal sería que sí, que así fuera, que todo el mundo fuera empático, pero lo más probable es que no sea así. Por eso es importante entender de que cuando uno ejerce la empatía o la compasión, uno está decidiendo hacerlo con el riesgo que significa que otros no lo entiendan, que otros no lo valoren, que otros no lo aprecien, porque vaya a haber otras personas que vivan sintiendo de que, como diría Terencio, y que luego lo reformuló Hobbes, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, ¿no? Homo homini lupus, ¿no? Entonces, hay gente que vive creyendo eso, y por más charlas que escuche, su experiencia cotidiana le va a seguir refrendando la idea de que el hombre es el lobo del hombre y que no hay otra cosa que hacer. En lo particular, me parece que ante la injusticia deberíamos tener la capacidad de poder pensar cómo respondo con justicia. Y eso creo que es uno de los grandes temas de vivir en una sociedad inequitativa como la nuestra. Victoria Cuaresma nos dice: el yo implica lo que somos en una familia, comunidad y organización. El yo que muchas veces piensa y hace por los demás y se olvida de sí mismo. ¿Es correcto ello? Lo que pasa, Lidia, es que el yo en sociedades occidentales ha tendido hacia el ostracismo, hacia encerrarse en sí mismo. Ahora, en una sociedad como la peruana, en los últimos 30 años, el modelo neoliberal se ha mezclado con procesos políticos, sociales, económicos, de inclusión. ¿A qué me refiero con esto? De que de repente, hace 30 años, la gente no podía soñar con alguna forma de representación económica, política en el país. Y desde hace 30 años ha habido como una explosión, un boom, que no solamente es interno, sino es, como digo, a nivel global por este modelo neoliberal, de que, y lo vivimos con las clústers, ¿no? Las clústers y las combis son las formas más individualistas de mi yo como mi propiedad, mi yo como mi espacio. No importa que abuse de otras o de otros, yo estoy haciendo dinero porque necesito dinero para sobrevivir, para crecer, para desarrollarme. Entonces, bajo esa lógica combi, bajo esa lógica clúster, se desarrollan otro tipo de negocios. Y ese otro tipo de negocios, Victoria, anulan la posibilidad realmente de que haya pues una empatía con los demás, ¿no? Acá han levantado la mano Juan Alberto Vega. Sí, Juan Alberto, disculpe que deje todavía de lado lo que nos decía Flor y Luis Giuseppe. Díganos, Juan Alberto. Había levantado la mano Juan Alberto, pero no sé si... Parece que no ha hablado. Entonces, Karina Chávez, que está levantando la mano. Disculpe, se me levantó, Ok, Juan Alberto. Entonces le damos después la se paso a me Karina. levantó por equivocación. Ok, Juan Alberto. Karina, en tu caso, ¿sí es que quieres hablar de algo o se ha levantado por equivocación? Bueno, buenas tardes, profesor, señor ¿Qué tal, ponente Karina? Qué gusto. y participantes. Me siento agradecida por esta oportunidad, ¿no?, de participar en esta capacitación, y que me va a servir bastante para mi vida cotidiana, ¿no? Y profesional y laboral también. En lo personal sería, yo lo entiendo, cada persona se invoca a su yo personal en las actividades que va a realizar, ¿no? En el trabajo, en su hogar, más que nada los manes de familia, ¿no? Pero eso sería el que podría aportar más o menos. O sea, precisamente, Karina, en relación a lo que contestaba la pregunta de Victoria, creo que es importante entender de que en esta situación en la que nos encontramos, en este tiempo neoliberal,
hemos ido construyendo este yo individual sobre el yo comunitario. ¿Por qué? Porque en nuestro país particularmente y en las distintas culturas de las comunidades a las que pertenecen las distintas regiones de nuestro país, más bien se construía el yo comunitario, y el yo comunitario era lo que importaba, no tanto el yo individual, ¿no? Entonces la propiedad no se veía como una propiedad individual, sino colectiva. El tema de la voz y la representación siempre era lo colectivo sobre lo individual. En cambio, el mundo occidental y el mundo occidental neoliberal es más un mundo individualista, particularista, ¿no? Entonces, cuando alguien ya tiene capacidad de consumo, capacidad de gasto, comienza a radicalizar la idea de solamente importo yo, mi necesidad, mi gusto, mi interés, me visto como quiero, hablo lo que quiero, pienso lo que quiero, digo lo que quiero. Entonces, como mencionaba con anterioridad, se va entronando una suerte de yo que está encerrado en una caja de resonancia que solamente escucha, siente lo que ese yo quiere expresar y se vuelve totalmente incapaz de poder percibir y sentir lo que otros sienten. Esto un sociólogo contemporáneo que falleció hace unos años llamaba la adiaforización. A lo que se refiere con esta situación de adiaforos tiene que ver con el hecho de cada vez dejar de sentirse. Simon Bauman decía esto, por cierto. Lo que decía Bauman era que la diaforización tenía que ver con la pérdida de la capacidad precisamente de la empatía, de la capacidad de poder sentir dolor por otros. Y el individualismo exacerbado, ojo, el individualismo y quererse uno, respetarse uno es importante, pero ya cuando estás exacerbado, te vuelves totalmente un adiaforón, o sea, totalmente indiferente al dolor de los demás, como que el dolor de los demás es un problema. Y sí creo, Karina, que es importante encontrar un fino equilibrio entre lo individual y lo colectivo, porque somos hijos de una madre y de una familia, somos hermanos, somos amigos, ¿no? Entonces tenemos que encontrar siempre acciones que puedan conciliar todos los espacios. Tenemos un trabajo, tenemos responsabilidades, ¿no? Entonces tenemos que siempre entender de que no es que haya un yo para la casa y un yo para el trabajo y un yo para la pareja, todos esos son esos yo, pero esos yo tienen que encontrar siempre un equilibrio en relación a quién soy yo, qué es lo que me parece importante, qué es lo que me parece valioso, en relación también a cómo lo que yo hago afecta al colectivo. Por eso digo que es un equilibrio entre lo individual y lo colectivo. ¿Sí, Karina, nos querías complementar algo? Sí, profesor, una consulta. En mi caso mío, yo trabajo en seguridad ciudadana, asistente administrativo, ¿no? En el distrito de Yaume. Y yo veo que en algunos compañeros tienen la baja autoestima, ¿no? Y cuando se les recomienda, se les pide, ¿no? Por favor, que puedan venir. ¿Cómo actuaría de esa manera? ¿No? Pero A ver, si te tienen la autoestima baja, pero ¿no? Y no se dejan de llevar por ellos mismos. O sea, no ven un cambio en su persona, ¿no? ¿Cómo sería en eso? Me apoyaría bastante, profesor. A ver, Karina, si te he entendido y trato de escucharte lo mejor posible. Creo que la situación es una situación en la cual tú intentas interpelar, llamar la atención, no llamarles la atención en el sentido de sancionar, sino llamar la atención de decir, oigan, hay que trabajar, hay que responder a las necesidades de este colectivo, que es en este caso el espacio en que tú trabajas, ¿no? Y tú percibes que estas personas tienen una baja autoestima y que esa es una de las razones por las cuales no actúan de una manera correcta. En mi caso, yo no soy psicólogo y no me correspondería y no me corresponde para nada, o sea, no soy terapista, no hago coaching, pero sí me parece que es importante, Karina, pensar por qué ellos tienen esta actitud. Tú has identificado el tema de la baja autoestima, pero habría que de repente preguntarse si es solamente la baja autoestima o hay algo más. De repente simplemente es dejadez,
simplemente gente que es floja, simplemente, o sea, las razones pueden ser varias, pero habría que pensar qué es lo que no los motiva a. Y al partir de eso, a tratar de apelar al hecho de que tienen una obligación porque tienen un contrato, porque reciben un sueldo, perciben un sueldo, pero además de eso, porque lo que están haciendo tiene un impacto en la comunidad, ¿no? Porque estoy entendiendo de que tienes un trabajo, que ese trabajo impacta en el colectivo. Entonces, muchas veces las personas cuando realizan sus trabajos no entienden en qué medida su no hacer afecta a otros. O sea, creen que su no hacer solamente afecta directamente a Karina y de repente no, están afectando al colectivo, están afectando a la sociedad, ¿no? Entonces, muchas veces pasa, y esto ya lo digo por la experiencia que he tenido dictando ética en la función pública, a servidores, servidoras, funcionarios públicos, muchas veces muchos funcionarios públicos, servidores civiles, no toman conciencia en qué medida su inoperatividad afecta realmente a la gente, ¿no? Ellos creen que simplemente están dejando de firmar un papel y con eso están fastidiando o vengándose de alguien o incomodando a alguien que no les cae bien. Pero no se dan cuenta que ese efecto es un efecto que tiene una onda de rebote mucho más amplia, ¿no? Porque afecta a personas en relación a compra de bienes o de que se puedan ejecutar obras públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos preguntan acá otras cosas. Sí, Mariela, dígame. Mariela, parece que todavía no se conectó, no ha podido hablarnos. Nos preguntan acá, Flor Albarrán, ¿la indiferencia hacia otra persona podría ser algún tipo de abuso? Sí, claro, o sea, ser indiferente ante los demás es no mostrar empatía, simpatía, escucha, atención, y creo que es importante siempre hacerlo, ¿no? Luis Giuseppe García nos dice, no es muy agotador ser empático todo el tiempo, por supuesto, Luis Giuseppe, pero esos son los retos que tiene la vida cotidiana en relación a entender de que ser empático no es algo sencillo ni es algo fácil. O sea, de repente es muy de Hollywood, muy de Disney, y por favor, Luis Giuseppe, no lo entiendas que estoy siendo irónico contigo para nada, sino que digo en general, para mucha gente, creer que ser bueno es fácil, porque es lo que te muestran las películas, como que el bueno es fácil ser bueno. No, ser correcto es bien difícil, es bien complicado. Creo que una de las cosas que no nos enseñan es a entender eso, de que tener una buena vida no es fácil, tener una buena vida es bien complicado. Tener una buena vida representa un reto complejo, porque demanda y exige mucho de nosotros. Vuelvo a repetirles, lamentablemente, la forma como históricamente se nos ha vendido la idea de comportarnos bien es como si fuera simplemente lo más sencillo del mundo, lo más obvio, lo más evidente, y en realidad no, ¿no? Sobre todo cuando la sociedad en la que vivimos es inequitativa e injusta. Nos dice Ble de Ble, la empatía es natural, nacido o es aprendida. Como digo, creo que tiene que ver con una cuestión evolutiva, ¿no? O sea, ahora, si hay casos de personas que por problemas, y eso lo puede explicar mejor un psiquiatra, un psicólogo, hay personas que tienen incapacidades, los sociópatas, los psicópatas, no son empáticos, no tienen forma de ser empáticos. Ahora, es curioso que los sociópatas tengan mucha habilidad de parecer empáticos, ¿no? O sea, los estafadores, la gente que, los seductores de mujeres, por ejemplo, pueden parecer muy empáticos, muy sensibles con la otra persona, pero en realidad simplemente lo hacen para atraer su atención, para manipular, ¿no? Entonces hay que también entender de que mucha gente que se puede presentar como muy empática, muy dispuesta a escuchar o atender, también puede ser una forma muy perversa de manipular a otra persona, ¿no? Flora Albarrán también nos decía, ¿existen señales o algo así de fortalecer el yo, pero sin perder la noción o ser consciente de ser empático con los demás? Creo que, como les digo, hay que entender que vivimos en un mundo injusto, inequitativo. Ahora, ¿eso significa que vamos a poder todos los días resolver todos los problemas del mundo? Por supuesto que no.
¿Eso significa que seamos totalmente indiferentes y que no nos importe nada y que vivamos totalmente felices solamente pensando en nosotros mismos? Tampoco. Creo que tiene que haber, como les decía, este equilibrio de todos los días, de entender de que hay cosas que están a la mano de lo que yo puedo hacer y entender que hay cosas que no. Y esas que no, por lo menos estar informado, despierto, atento. Oye, esto no es normal, esto no debería seguir pasando. Esto hay que ver cómo se puede cambiar, qué se podría hacer y tenerlo ahí latente. Luis Giuseppe nos dice, diría que la empatía es natural e inherente en las personas, lo que pasa es que luego no se desarrolla. Como digo, creo que lo he explicado, forma parte del proceso evolutivo humano, lo empático. Lamentablemente hay personas que no lo tienen por cuestiones, ya como lo he explicado, de psicopatía, digamos, ¿no? Mariela nos dice, profesor Buenas, con respecto a lo que comenta, quería opinar que sí afecta a toda sociedad porque estos sueldos que percibe se da con el pago de nuestros impuestos. Eso también es interesante lo que dices, Mariela, pero también hay que tener cuidado con la idea de nuestros impuestos, ¿no? Lo digo rápidamente porque a veces una forma de responderle a un servidor público es, su sueldo viene de mis impuestos, como si fuera una conexión directa. Y creo que hay que entender de que lamentablemente vivimos en un país donde se paga impuestos muy altos para la calidad de servicio que se recibe y para la calidad de obras públicas que tenemos. Eso es algo sobre lo que tendríamos que partir. Pero la responsabilidad de eso no es directamente de muchos servidores públicos, que no tienen realmente la capacidad de agencia o de cambio de. Ahora, lo que sí puede hacer un servidor público, y no lo hace muchas veces, es atender con decoro, respeto, de una manera cívica a las ciudadanas y ciudadanos. Y eso es algo que sí es su responsabilidad directa. Y eso es algo que sí tendríamos que demandarles y exigirles, y ellos introducirlo dentro de su cultura, ¿no? Ahora, como vuelvo a repetir, creo que me parece un golpe bajo o artero, ¿no? Decirle a alguien, y no lo estoy diciendo por ti, Mariela, por favor, decirle a alguien, ¿no? Mis impuestos, mi pago de impuestos, paga tu sueldo porque el servidor público también paga impuestos, digamos, ¿no? Todos, o sea, la mayoría de personas pagamos impuestos, y en un país como el Perú, hasta para comprar leche se paga impuestos, para comprar arroz se paga impuestos, ¿no? Entonces, creo que hay que comenzar a entender hacia quién se debería dirigir cierto tipo de quejas, y lamentablemente, como vuelvo a repetir, y ahorita con el tema del COVID, hacer un trámite en registros públicos es de loco, la cola se reniega. Es terrible, con tanto sistema computarizado, con tanta tecnología, que todavía seguir haciendo trámites sea tan complicado, es como para jalarles las orejas, disculpen la figura que utilizo, pero es como para llamar la atención, ¿no? Y sí creo que es importante que el servidor civil y el funcionario público entiendan que están para servir, y que pudieron haber escogido otro trabajo, y que de repente el servicio público tiene esta exigencia además de que estás sirviendo a tus conciudadanos y conciudadanos. Y no todo el mundo tiene de repente esa satisfacción o esa alegría de poder entender de que lo que uno está haciendo tiene directamente un efecto en la vida de sus conciudadanas y conciudadanos. Si tuviéramos más servidores públicos que estuvieran atentos y entendiendo eso, creo que el servicio civil sería un espacio no solamente atractivo para el trabajo, sino también realmente efectivo en relación a las necesidades que tiene la población, ¿no? Yo creo que ya por la hora deberíamos estar acabando. ¿Podemos compartir las últimas viñetas, por favor? Esto ha traído consecuencias graves, entre ellas pensar solo desde nosotros mismos, de ahí que hayamos devenido en pequeñas cajas de resonancia, como les decía, que solo pueden atender aquello que se encuentra dentro de su propio radio de sonoridad, haciendo de esta manera imposible que podamos atender, escuchar o comprender a los demás, perdiendo así nuestra capacidad empática y por ende tolerancia hacia los demás. Flor Albarracín nos dice también, el punto es que cuando estás en una sociedad donde el clima laboral no es muy bueno en el trabajo y la presión es fuerte, la empatía se suele olvidar entre los colaboradores, incluso entre los jefes. Por supuesto, Flor, como decía hace un momento, vivir en una sociedad de tanta inequidad, de tanta necesidad, de tanta precariedad, hace que las personas no tengan a flor de piel y a flor de labios palabras lindas, bellas, empáticas, de cómo estás, qué necesitas, qué puedo hacer por ti, cómo puedo ayudarte, cómo puedo hacerte útil.
sino que la mayoría de personas está pensando cómo llegar a fin de mes, cómo pagar cuentas, cómo pagar, ¿no? Cómo salir de sus deudas, o de un familiar enfermo, o de un conocido enfermo. Entonces, con esto no estoy tratando de justificar la inequidad o la ineficiencia o justificar el maltrato, pero sí creo que hay que entender de que al vivir en una sociedad con tantos problemas como la nuestra, no se hace tan fácil y sencillo ser empático. Ojo, es importante serlo, pero no es fácil ni sencillo. Siguiente viñeta. Por ello, cabe pensar desde el relato de Kafka que tolerar al otro no es un ejercicio que se da desde uno hacia el otro. Aprender a comprender, a cuidar, a atender del otro implica necesariamente cuidar de mí mismo. ¿Pero de qué modo? La siguiente viñeta, por favor. Ser tolerante no es un ejercicio de resistencia o de aguante, es aprender a comprender a los demás desde su propia diferencia. Nosotros no somos el patrón o la medida de las cosas, ¿no? A veces nos ponemos como metrón, ¿no? Como si fuéramos la medida de todas las cosas. Debemos empezar a comprender que la diferencia que acusamos de los demás forma parte también de nosotros mismos. Somos interdependientes, que la miseria del otro también es una miseria que está integrada en nosotros, ¿no? Los defectos de los demás también son defectos que nosotros podemos tener. Sin tolerancia no existe oportunidad para formas distintas y diferentes de ciudadanía. Y creo que ese es un punto bien relevante e importante, ¿no? El entender de que necesitamos pensar en los demás. Y para cerrar estas últimas dos viñetas nomás, pensemos un problema de la actualidad que solemos ignorar. Siguiente viñeta, y con estas ya cerramos. Este es un titular del año pasado, ¿no? 174,000 jóvenes abandonaron sus estudios universitarios en lo que va de 2020. O sea, y esto se ha aumentado en este año, ¿no? Entonces, es importante entender esto, ¿no? De que de repente no nos damos cuenta o no somos conscientes de muchos de los problemas que estamos afrontando como sociedad. Nos dice Mariela Ventura, profesor, creo que más allá de la empatía es el respeto y ayuda social. Es que precisamente el respeto parte, creo yo, de respetarse uno, pero también, ¿por qué respeto al otro? Porque me respeto a mí mismo, uno podría decir, pero ¿de dónde nace el yo mismo? El yo nace de los demás, o sea, el yo no se constituye desde yo mismo, o sea, uno puede creer de que uno mismo alimenta el yo y que solamente importo yo y que solamente me tengo que convencer de que el yo es mi realidad, pero creo que históricamente, culturalmente, es importante entender de que la interdependencia, el yo deviene del otro y el encuentro con el otro tarde o temprano va a aparecer de forma justa, injusta, abusiva, inequitativa, generosa, buena, amable. O sea, creo que el otro forma parte de lo que tenemos que entender como qué somos y quiénes somos. La ayuda social es importante, pero creo que, como vuelvo a repetir, deberíamos entender o deberíamos conectarnos con los demás no solamente desde un deber ser, sino desde un querer ser, ¿no? O sea, porque entiendo el sufrir del otro, yo no quiero que el otro viva eso, que el otro pase eso, que el otro sienta eso. O sea, no, es importante el respeto y es importante la ayuda social, pero me gustaría que lo que nos movilice sea lo emocional, lo afectivo, sin que eso signifique, como digo, destruirnos, ¿no? O sea, desmoronarnos. Pero sí deberíamos pensar como el caso que le estaba poniendo de los jóvenes universitarios. O sea, yo mismo, hoy día cumplo 39 años, ¿no? Si la pandemia hubiera sido hace 20 años, cuando yo tenía 19 y estaba estudiando en la universidad, ¿hubiera podido terminar la universidad? De repente no. ¿Y qué sería de mi vida si no hubiera podido terminar la universidad? Creo que son preguntas que uno se tiene que hacer. ¿Son preguntas que no tienen una respuesta definitiva y única? Sí, son preguntas que no tienen una respuesta última y definitiva. Pero son preguntas que nos deben interpelar y preguntarnos qué puedo hacer, de qué forma puedo ayudar, de qué forma puedo responder por otras y por otros. Y ahí está la creatividad que tenemos que tener. Muchas gracias por el feliz cumpleaños. Pero como ven, o sea, hoy es mi cumpleaños y es una de las cosas que, o sea, para mí es importante estar acá porque es un privilegio poder hacerlo. O sea, mi abuela era mucho más inteligente que yo, mi mamá fue mucho más inteligente que yo, pero no pudieron ir a la universidad. Yo fui el que tuve el privilegio de ir a la universidad. Entonces, ese privilegio conlleva una responsabilidad, que trabajar el día de mi cumpleaños. Créanme que no necesitaría trabajar el día de mi cumpleaños,
pero lo hago porque es una responsabilidad, porque la confianza que pone la Asociación Ferreros en mí, de darme una ventana hacia ustedes, es algo que yo agradezco y que yo me siento humildemente en capacidad de poder atender ese llamado. Pero como les digo, o sea, es una responsabilidad que uno tiene, modestamente, aunque suene feo decirlo, no se me entienden. Entonces, sí creo que todos tenemos formas de cómo responder, de cómo hacernos responsables de otros, de distintas maneras, en distintos ámbitos, en distintas dimensiones. Gracias por los cumpleaños. Disculpen que lo cuente, pero es un poco de repente, ayuda un poco a entender de que todos estamos en el mismo bote. De repente no todos estamos en las mismas circunstancias y no todos estamos enfrentando y soportando las cosas de la misma manera, pero, pero es así. O sea, es duro, ¿no? Es duro. O sea, yo he perdido a mi mamá y a mi hermano por esta pandemia. Yo me enfermé por cuidarlos a ambos. Y créanme que si no hubiera tenido la suerte y los privilegios que he tenido de tener una pareja, de tener amigos, lo más probable es que seguramente no estaría hablándoles ahorita. Entonces sí creo que es importante entender eso, ¿no? Que estamos viviendo una situación donde lo emocional, lo afectivo, no es simplemente un hablar, ¿no? No es fatu voce, como dirían los italianos, sino es realmente poner el hombro y poner el cuerpo para otros, ¿no? Creo que ya nos van a cerrar porque ya estamos pasándonos de la hora y disculpen que les cuente estas cosas, pero me parece que son importantes para poder entender que hablamos desde algún lugar y que todos estamos acá compartiendo eso, ¿no? Muchas gracias, Juan. Ha sido un placer tenerte aquí y de parte de la asociación te deseamos un feliz cumpleaños. Es un día especial, doblemente especial. Muchas gracias por estar aquí y te esperamos mañana. Sí, si Dios quiere, estamos acá mañana nuevamente. Y gracias, espero que nos acompañen también mañana todas y todos y gracias por sus preguntas. Gracias a ti, que pases un feliz cumpleaños y te vemos mañana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicos, yo me despido, no sin antes agradecerles por su participación y pedirles que por favor nos compartan su opinión respondiendo la encuesta que les hemos compartido por aquí por el chat. De esta manera nos ayudan a seguir mejorando. Recuerden que seguimos en la semana de los valores. Mañana a las 4 de la tarde también vamos a contar con la presencia de Juan González en la siguiente zona franca titulada El respeto y la responsabilidad para una convivencia en armonía. Para quienes aún no nos siguen, los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Por ahí también van a poder conocer un poco más de nuestros eventos y novedades. También van a encontrar contenido grabado de nuestros webinars, entrevistas con expertos y líderes Ferreicorp, donde tocamos temas que le van a interesar y que son de aporte para su desarrollo personal y profesional. Recuerden que todos nuestros eventos son totalmente gratuitos y pasen la voz a sus compañeros y disfruten de nuestra programación. Muchas gracias por unirse, gracias de parte de la asociación y mañana nos vemos a las 4 de la tarde. Gracias por estar aquí, chicos. Gracias, chao. Ok, gracias. Gracias. Hasta mañana, gracias.